Dígale que está a tu lado. Tú estás vivo, aplaude. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? ¿Hay alguien aquí que está agradecido de Dios? Dígale que está a tu lado. Yo estoy agradecido de Dios. Y mientras adorábamos, mientras alabábamos aquí, es hermoso cuando tu presencia te fortalece. Es diferente cuando adoramos aparte y es diferente cuando todos estamos en un mismo sentir adorando a nuestro Dios. Amén. Saludamos a todas esas personas que cada domingo se conectan. Somos la iglesia comunista Nueva Alianza, Aragua, Venezuela, y este aplauso es para usted. Díganos dónde nos escriba, díganos si el mensaje de edificación para usted, contáctenos. Y un día saque tiempo y venga aquí a visitarnos a San Mateo. Amén. ¿Cuántos vinieron a aprender? El tema lleva como título: ¿te vas o te quedas? ¿Cuál es el título? ¿Y qué es lo primero que se le viene a su mente? Usted dirá, bueno, depende en el lugar donde esté, yo decido si me quedo o me voy. ¿Sí o no? Pregúntale que está a su lado: ¿te vas o te quedas? A medida que desarrollemos el tema, usted mismo se va a dar la respuesta. Y quiero dar inicio, quiero dar continuidad. ¿Cuántos han escuchado una reflexión en cuanto a las ranas, las cuales ellas pueden manejar su temperatura? Según un estudio, la colocaron dentro de un envase con agua y ella iba ajustando su temperatura, se iba acomodando, se iba acomodando, se iba acomodando. Realmente las ranas son animales de sangre fría. Ellas tienen anticoagulante en la sangre y ellas pueden manejarse de esa manera. Cuando hace mucho calor, ella busca el frío, y cuando hay mucho frío, ella busca el calor. Entonces esta reflexión de alguna manera cala con el tema, porque muchas veces, mis amados, y lamentablemente, digo lamentablemente porque es lamentable, que muchos cristianos se estén acomodando en la iglesia. Dígale que está a su lado: te acomodes mucho. Dígale, te acomodes mucho. Se están acomodando, mis amados, y estamos perdiendo los principios. Estamos viniendo a la iglesia, escuchamos la palabra, pero de alguna manera no la aplicamos. Hemos acumulado conocimiento. Venimos a la iglesia, sabemos que queremos adorar al Señor. ¿Y cuántos adoran? Algunos miran al piso, otros miran a los ventiladores, otros bostezan, otros se duermen. Hoy es un buen día para darle gracias a Dios por nosotros, por nuestros hijos, por lo que tienen, por lo que va a tener. Alguien como que nos escucha. Darle gracias a Dios por lo que tiene y por lo que vas a tener. Pero nuestro Dios está en este lugar y Él necesita ser adorado. Por eso que Jesús dijo: no se hagan maestros, porque a medida que nos hacemos maestros de la palabra, muchas veces o transversamos la palabra o sencillamente nos acomodamos a la palabra. El Señor sabe. ¿Cuántos han escuchado esta frase? El Señor sabe que me estoy pasando por esto y por esto. Dígale que está a su lado: no te acomodes. Yo quiero recordarte, o mejor dicho, quiero desbloquearte un conocimiento que tú sabes, y quizás usted sabe, y los nuevos clientes van a saber, y te lo voy a desbloquear, porque como que se te ha olvidado. Dígale que está a su lado: te van a desbloquear. Porque saben que he escuchado por allí de que el infierno no existe, de que es mentira, que nuestro Dios es un Dios de amor, que como un Dios de amor va a crear un infierno, lo va a hacer un lugar de tormento. Pero lo vamos a probar por la Biblia. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es amor? Pero también la palabra dice que nuestro Dios es ¿qué? ¿Verdad que se la sabe? Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es que ama, corrige, porque si no lo corrige, lo tiene, pues no es algo. Pregúntale nuevamente que de tu lado: ¿te vas o te quedas?
Primera de Juan 2:29. Y usted se va a responder si te vas a quedar o te vas a ir. 2:28. La oración del Padre y del Espíritu Santo y todos sus santos aquí presentes dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Tenemos otra traducción por ahí? El apóstol Juan está hablando de la venida del Señor. Y va a depender de cómo nosotros estemos. Y el apóstol Juan dice: oye, cuidado que cuando venga el Señor, ¿cómo te vas a presentar a Él? Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. ¿Cuántos están unidos en Cristo? Uno. Pregúntale que está solo, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Nos hace una advertencia. Porque en algún momento nos presentaremos delante del Señor. Y el Señor le preguntará a los ángeles: ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? Y los ángeles dirán: ¿sí o no? Yo no sé si esto te da temor, yo no sé si esto te da escalofrío, pero vine a desbloquearte un conocimiento. Porque lamentablemente como que se nos olvida que existe una condenación eterna. Lamentablemente como que se nos olvida que si actuamos mal no va a ir mal, porque nuestro Dios es un Dios justo. ¿Alguien está aquí? Puede que caso le diga: no te acomodes mucho. Y fue impresionante esa conversación con esa persona. Estábamos varios de los de aquí. Y él aseguraba que no existía el infierno. No, el infierno no existe. ¿Cómo un Dios de amor va a crear un lugar de tormento? Y yo me hago la pregunta: ¿será que si yo tengo varios hijos y todos se comportan de una misma manera, pero hay uno que sobresale, será justo repartir o tratarnos de la misma manera a todos? ¿Será justo que cada uno de nosotros vivamos como querramos aquí en la tierra? Que el impío que está allá afuera pecando, que aún el que está dentro de la iglesia, que se le olvidó que existe un infierno, esté pecando, y estén los justos perseverando, porque no es fácil caminar en el Señor. Por eso que la Biblia dice que esto es para valientes. Dígale que está a su lado: esto es para valientes. Puede las circunstancias, situaciones. Pero ¿qué nos da fortaleza? Primeramente, saber que si nos hubiésemos quedado allá afuera estuviéramos peor. Saber que en medio de las circunstancias estamos en un mejor terreno. Tenemos paz. Estamos caminando de la mano del Señor. Y por último, saber que tendremos una vida eterna en las mansiones eternas junto a nuestro Creador y nuestro Salvador Jesús. Alguien tiene que alegrarse por eso. Entonces yo creo que no sería justo, porque nuestro Dios es un justo juez. Pero muchos se les ha olvidado que Dios al que ama corrige. Y Dios es nuestra máxima autoridad. Y a veces le tenemos más temor a la autoridad terrenal que a la autoridad celestial. Y vamos a leer en Romanos 13, por favor. Romanos 13, 8. Esa no estaba aquí, pero se me vino a la mente. Romanos 13:3. Fíjense ustedes cómo dice acá. El pasaje comienza diciendo que toda autoridad es puesta por Dios. Digan conmigo: toda autoridad es puesta por Dios. Vamos a leerlo en el 1, mejor para que cale la idea. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, sea en la iglesia, sea secular, sea supervisor, sea la que sea, han sido puestas por Dios. Sigamos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resiste le acarrea condenación para sí mismo. Ahora sí,
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Fíjense ustedes cómo dice. Tú no quieres que los magistrados se metan contigo. Bueno, haz las cosas bien. Porque usted no va a un supermercado y al supermercado y no paga y se va tranquilo. ¿Usted lo puede hacer? ¿Y por qué no lo hace? Porque le meten. ¿Por qué cuando va por la calle se pudiese comer las luces del semáforo todas las que quisiera? ¿Por qué no lo hace? Porque puede tener un accidente o sencillamente va a tener una infracción. Son leyes terrenales, autoridades terrenales que vemos y tenemos como que un mayor temor. ¿Y por qué no tenemos el temor a Dios? Cuando está como ese aparatico. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Infidelidades, robo, todo, absolutamente muchas cosas vienen por el contacto de ese teléfono. Todo pareciera venir desde esa cajita que es una bendición, pero que también ha destruido matrimonio, situaciones. Entonces vemos allí, sigamos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Toda persona que esté en autoridad y esté ejerciendo un lugar de eminencia es un servidor de Dios. Porque ¿quién es el que pone las autoridades? Dios. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace. Dios está presente allí. Y cuando la persona hace lo malo, el ambiente es espiritual. Quizás físicamente no te lleven preso, pero espiritualmente comienzas una muerte. Comienzas a perder el temor a Dios. Y las cosas que un día hacías con temor y temblor se te van haciendo más fácil. Y llega el momento que ya ni le tienes miedo a Dios. Dígale que estás una hojada ya. De ese tipo de personas yo quiero hablarte hoy. De que aún estando en la iglesia, porque alaban, adoran y hacen de todo, pero de esa puerta para afuera no tiene temor a Dios. ¿Hay alguien que está escuchando y entendiendo acá? Ok. Estamos en el tiempo de los influyentes. ¿Cuántos saben eso? Influencia, ¿qué le llaman? Y este es un influente, y este es un TikTok, y este es un... Ayúdame allí. TikTok, ¿qué va? Influencer. Pero ¿sabía que el mayor... ¿Usted sabe quién es el mayor influente? El mayor influente se llama Satanás. Si yo lo reprendo en esta hora. Él tiene influencia. Él se llama el enemigo, el acusador, Satanás. Tiene influencia sobre el mundo. Tiene influencia sobre la educación. Tiene influencia sobre el pensamiento, las ideas, filosofías falsas religiones. Hace poco veía yo una influencia de esa. Me da un poco vergüenza decirlo, pero tenía una mano levantada y no se había depilado acá, en las axilas. Y decía, sé libre, sé natural. Y aquello abundante en las axilas, una joven. Pero tenía el cabello anaranjado, natural. Tenía un piercing en su ceja, natural. Tenía un piercing dentro de la nariz, natural. Usted me está copiando lo que le quiero dar a entender. Entonces son filosofías, mis amados. Filosofías huecas. Que si nos descuidamos, arrastran a nuestros jóvenes. Arrastran a los matrimonios. Porque el enemigo es el mayor influente. Pregunto yo, ¿la salvación es por gracia o por obra? Es por gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Que las obras son necesarias, sí son necesarias las obras. Pero haga lo que haga, yo no me voy a ganar la salvación. Hay religiones que establecen hacer obras porque creen que haciendo las obras tienen ganado el cielo, y no es así.
Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, y a Él es el que yo y usted debemos de seguir. Él es un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esa influencia que está dañando todo el mundo, está dañando todo el sistema. Entonces son voces que se van corriendo en el tiempo. Imagínense que alguien diga, no existe el infierno, eso es mentira, la Biblia ya está anticuada. Y hay gente que repite como loro. No buscan las escrituras, sino lo que van escuchando, lo van repitiendo. Y eso es mentira, y eso es mentira. Pero yo me pego a lo que dice las escrituras. Gracias. Entonces, mis amados, la gente dice que no existe un infierno. Y todo el mundo quiere irse para dónde. Todo el mundo quiere irse para el cielo. Todo el mundo quiere vivir su vida como quiere, pero quiere irse al cielo. Efesios 2 dice: en los cuales anduviste, vamos a leerle uno por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora sí. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El enemigo, Satanás, el acusador, también lleva este nombre, príncipe de la potestad del aire. Porque muchos creen que Satanás está en el infierno. No, el infierno está ahí. Él es la potestad de los aires. Él no es omnipresente, Él está en los aires, está entre la tierra, que es el primer cielo, y el tercer cielo, que es el estrado de Dios. Él está lo que llamamos en el cosmos. Ahí donde tiene sus principados, ahí donde hace sus maquinaciones para querer dañar. ¿Alguien está copiando? Vamos a leer también Juan 12:31. Y muchos dirán, bueno, pastor, entonces sí, si el enemigo es el que tiene el control del mundo, él tiene, la Biblia lo dice. Es más, Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo. Mas sin embargo, Él tiene control, Él tiene dominio, Él tiene cierto poder. Entonces la Biblia me dice que Él tiene cierto poder, Él tiene cierta autoridad, pero es con las personas que aún no tienen a Jesús en su corazón. Si usted es un creyente, el enemigo no debería tener ningún poder, ninguna autoridad sobre usted. Andábamos en tinieblas, no teníamos conocimiento. Y el primer paso que hizo el Señor fue traernos a sus pies. Entonces, la potestad de las tinieblas, el reino de la oscuridad, es un reino espiritual. Diga conmigo, es un reino espiritual. ¿Y quién lo gobierna? Satanás. ¿Y por qué gobierna? Allí comenzó la influencia del reino de las tinieblas sobre la humanidad. Vamos a leer Efesios 6:12. Entonces Satanás tiene cierto poder, pero es sobre los incrédulos. Tiene cierto poder en su corazón y tiene cierto poder en su mente. Aquel que es incrédulo peca deliberadamente porque no tiene temor a Dios, no tiene un conocimiento. ¿Usted me está comprendiendo? Antes de usted y yo ser cristianos, hacíamos lo malo y no nos importaba, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Hacíamos lo malo y no nos importaba. Pero luego que salimos de las tinieblas a su luz admirable, tenemos ahora el conocimiento de saber qué es bueno y de saber qué es malo. Y aquí en el libro de los Efesios nos habla de que nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha es ¿cómo? Espiritual.
Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Entonces, los incrédulos viven bajo su dominio. Las personas que están allá afuera, que no tienen a Jesús, viven según los deseos de su carne, porque no tienen temor a Dios. ¿Usted me está siguiendo? Mi pregunta y mi preocupación es, algunos no son incrédulos, pero espiritualmente actúan como que si fuese. No sé, pero te lo repito. Algunos no son incrédulos, algunos ya saben la verdad, conocen de Jesús, pero actúan como que si fuesen incrédulos, como que si no conocieran la palabra. Muchos corazones se han endurecido, aún de los que están presentes en la iglesia. Muchos de los que están dentro de la iglesia, su mente ha sido cauterizada. Y mi pregunta es esa: si no son incrédulos, ¿por qué aún dentro de la iglesia actúan como que si fueran incrédulos? ¿Usted me está escuchando? Chisme, pleito, contienda, señalamiento. Me comporto bien, digamos, dentro de la iglesia, pero en mi trabajo, en la calle, cuando hay presión, cuando hay una circunstancia, sale el volcán y se revela lo que hay verdaderamente en el corazón del hombre. Dígame amén o denle un aplauso a nuestro Dios. Juan 14:30. Juan 14:30. Estaba hablando Jesús con sus discípulos. Fíjense ustedes lo que dice acá. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, hablando Jesús a sus discípulos, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Será que usted y yo podemos decir lo mismo? Satanás no tiene nada en mí. Jesús podía decir, Satanás no tiene nada en mí. En ese momento que él hablaba con sus discípulos, ya se estaba confabulando su muerte. Ya el enemigo había puesto en Judas Iscariote el venderlo. Ya las autoridades del Sanedrín estaban buscando la manera de crucificar a Jesús. ¿Alguien está comprendiendo? Te regalo esta frase. El pecado es lo que le da poder a Satanás. El pecado es lo que le da poder a Satanás para poder controlar. Jesús podía decir eso. El enemigo nada tiene en mí. Pero cuando nos vamos a la Biblia, muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, tuvieron situaciones donde el enemigo los influenció, donde le dieron una entrada al enemigo y el enemigo actuó. Hablemos de Moisés. ¿Cómo era Moisés? Moisés era un hombre iracundo. Moisés tomaba la venganza por sus propias manos. Salió huyendo al desierto. Dios lo mordió, Dios lo procesó, al punto que Dios dice: Moisés, el hombre más humilde, más sutil, ¿cómo es la palabra? Más que en la tierra. ¿Y qué pasó con él después? Cuando se airó con el pueblo de Israel. ¿Tenía o no tenía algo el enemigo ahí sembrado? El enemigo siempre va a estar acechando. Siempre va a estar acechando. Y donde fue tu debilidad antes de conocer al Señor, siempre va a estar acechando hasta que tú te fortalezcas en esa área. Los seres espirituales, el enemigo, el demonio, él asigna entes espirituales para hacerte pecar, para hacerte fallar.
Ellos no están apurados. Ellos tienen toda una eternidad. Y el enemigo busca de hacernos caer. Si tu debilidad fueron las mujeres, créame, que hasta una escoba te le va a pintar los labios y te la va a poner ahí para que caiga, para que peque. Te va a buscar. Y es allí donde tenemos que estar fortalecidos. Hablemos de David. David, un hombre de guerra, pero un día se quedó en su casa. Dice la Biblia, en el tiempo donde los reyes andaban delante de batalla, él decidió quedarse un día. Y comenzó a mirar. Y dice la Biblia que miró una mujer que se estaba bañando. Betsabé, perdón. ¿Y qué pasó en su corazón? La codición. Teniendo muchas mujeres, mandó a buscar una mujer ajena. Y quedó impune lo que él hizo. No, mis amados. ¿Tenía Satanás algo en él? Sí. Por eso es que es necesario orar. Por eso es que es necesario congregarte. Por eso es que es necesario fortalecerte en la palabra. Porque va a ser la manera que usted va a decir la tentación, te vas, te largas de aquí. Satanás no tiene nada en ti. Te vas de este lugar. La caída de un cristiano es cuando deja de congregarse. Cuando deja de tener temor a Dios. Porque igualmente puede venir a la iglesia a aplaudir, pero solo en su cabeza sabe las maquinaciones que él tiene y sabe que perdió el temor a Dios. ¿Alguien está comprendiendo? Según de Timoteo 2:26, los incrédulos están cautivos. Escapen del lazo del diablo, el que está cautivo a voluntad de él. Los incrédulos, las personas que están allá afuera, son títeres del enemigo. Todos los viernes van a la licorería, los lunes van a trabajar limpio, siguen haciendo lo malo, van a robar, hacen lo que hacen, porque sencillamente no tienen temor a Dios y están en incredulidad. Y la palabra me dice, y escapen del lazo del diablo, el que está cautivo a voluntad de él. Está hablando de incrédulo, pero es creyente y se comporta así. Hay creyentes que aún tienen situaciones de ira, son explosivos, odian, le ponen tropiezo a las demás personas. No te preguntas si conoces a alguien, pero eso pasa en la iglesia. Pregúntale que está a su lado, ¿te están desbloqueando? Porque yo dije que Dios te iba a desbloquear hoy algo que tú sabes, algo que manejamos, algo que hemos aprendido, pero como que se nos olvida. Lamentablemente así hay cristianos. Algunos, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, dejé el alcohol, pero ahora son agresivos sin alcohol. Quieren maltratar a la esposa, le pegan 4 gritos porque el hombre lo hizo yo. Estás en lo mismo. Ahora no eres alcohol, pero sigues gritando, sigues maltratando, y eso no puede ser. Siempre pongo el ejemplo. Vea su puño y vea el puño de su esposa. Aunque hay excepciones por aquí. Porque hay unas excepciones y por eso esos maridos son. Pero normalmente las esposas son más sutiles, más suaves. Dios las creó así. Nosotros los hombres tenemos el cuerpo más rudo, más brusco, más fuerte, porque la carga del hogar la llevamos nosotros. ¿Cuánto están comprendiendo algo? Dígale que está a su lado, te desbloquea. Sí, mis amados. Porque quizás algunos están ahí diciendo amén, pero para adentro. Oye, yo no veo, pero de vez en cuando se me van los tapones, ¿verdad? Puede ser, mis amados. Aquí está aprendiendo algo hoy. Eso deberían de hacerlo, son los incrédulos, los que no tienen temor a Dios, pero lamentablemente está dentro de lo que se hace llamar creyente,
dentro de la iglesia. Por eso que cuando alguien es sometido a prueba, es cuando se revela lo que hay en el corazón. Cuando haya una situación de apremio, cuando haya una situación donde no tengas control, date una vuelta, como dice una canción por ahí. Pega una vuelta, vete una vuelta. Oxigena el cerebro y después venga a resolver la situación. Porque una vez que hables, una vez que explotes, una vez que digas lo que está en tu corazón, no vas a poder recoger las palabras. Dígame que casi la voz son los incrédulos. Vamos a leer ahora 2 Timoteo 2, 24 y 25. Segundo de Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 24. Que con mansedumbre corrija lo que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. ¿Colocaste el 24? Ok, ya lo vi. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Pregunto yo, ¿qué hubiese hecho usted si usted fuera Jesús, conociendo que Judas venía de entregarte y viene, te abraza y te da un beso? Cálmate, corazón, cálmate. ¿Qué hubiese hecho? ¿La tenía fácil Jesús? ¿Qué hubiese dicho usted como buen venezolano? Ya viene este. Ponte. Te da un beso. Jesús tenía que mostrar amabilidad. Tenía que tener control y dominio de sí mismo. Aunque él sabía de qué venía Judas y aunque él sabía que él iba a sufrir en la cruz, él debía de mantener la cordura. Porque ahí dice en el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Con quiénes? Pregunto, ¿hay hermanos en la iglesia que son una bendición? ¿Son amables? Vamos a estar claros, mis amados. Hay hermanos en la iglesia que no son amables nada. Y me perdona que sea tan sincero. Usted busca saludarlo y le voltea la cara. Ahí me dice que yo tengo que ser amable con todo. Cuando le pase eso, acuérdese de Jesús. ¿Qué hubiese hecho usted con Judas? Es que le mete una llave y lo tiro para el piso. No, que tú sencillamente se dejó besar y se dejó abrazar. Si le dijo al oído con un beso, vete al amigo, vete a tu amigo, el hijo del hombre. ¿Cuántos se traen aquí? Díganle que casi la desbloquearon ya. Ahora bien, veamos el escenario. Está Jesús, está Judas, y usted ve que Judas viene a besarlo. ¿Qué pensaría usted sabiendo lo que Judas había hecho? Si es hipócrita, viene a besarlo. ¿Sí o no? O hablaría también de Jesús. Jesús es hipócrita. Jesús ahora sabe de dónde viene, sabe lo que está haciendo y se mantiene como que si nada ha pasado. Hipócrita es una persona que tiene doble cara. Hipócrita es una persona que se pone como una máscara, una persona que no es real. ¿Alguien está aquí? Hay ciertas personas que no nos caen bien. No somos moneditas de oro para caernos bien a todos. Hay ciertas personas que lamentablemente no calan o no entran en nuestro estándar. Igualmente, nosotros no le caigo bien a alguien. Pero ¿qué me dice la Biblia en cuanto a mi hermano que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Amarlo. Tampoco te voy a decir, mira, no me caes bien, pero te amo.
Quizás hay cosas, hay una situación entre él y yo, pero la Biblia me manda a amarlo. Pero ¿qué dice otra gente por allí? Eso es hipocresía. No, eso no es hipocresía. El hecho de que yo le dé la mano a alguien, de que trate a alguien, eso se llama educación. Aunque me haya hecho algo, aunque haya tenido cualquier situación, la Biblia me manda a amarlo, y por educación, por lo que me enseñaron mis maestros, por lo que aprendí en la escuela, yo con educación lo trato. Dios te bendiga, Dios te guarde, los saludos, los recibo, no lo dejo con la mirada afuera. Trato la manera de acercarse. Y eso no es hipocresía. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? ¿De qué Jesús estamos predicando? Dígale que está a su lado, el Señor te manda a amar. Y si hay alguien que no me tolera, que hay una situación, más me acerco. Y aunque yo sé que habló mal de mí, me crucificó 3 veces, me acerco. O aprende ella, o es Dios que está tratando con mi carácter con esa persona. ¿Alguien puede decir una pena hoy aquí? Sé que no caiga en ese renglón, porque es una mentira del diablo. No, ella no me trata, yo sí la trato, voy a ser un hipócrita. No, usted es una persona educada, que aunque haya una situación con X o con Y, usted va, la trata, la saluda, la abraza, le dice, qué bueno que estés aquí. Porque es una mentira del diablo. ¿Por qué, mi amado? Porque si yo tengo en mi mente que esa persona es un hipócrita, voy a colocar una barrera entre ella y yo. Y no debe ser, la palabra le manda, amar a mi prójimo. ¿Alguien está aprendiendo algo aquí? Porque si no somos, si actuamos de esa manera, entonces estamos siendo incrédulos. Y yo creo que todos los que están aquí son creyentes, hijos del Dios viviente, lavados en la sangre del Cordero, listos para ir a las mansiones eternas. Entonces, déjense de eso, mis amados. Somos un cuerpo en Cristo y todos nos hacemos falta. Me perdona por lo que voy a decir, porque una vez se me ofendió una familia por eso. Yo hablaba del cuerpo de Cristo y decía que cada quien tiene su función. Y yo hablaba y decía que hay personas que son aisladas, personas que no se conectan, personas que no se proyectan, personas que no se involucran en nada de eso. Y yo sencillamente dije, esas personas son como un lunar en el cuerpo. O sea, las comparé como eso. Había una pareja, unas personas allí que no le agradó. Yo digo, bueno, yo sencillamente coloqué el ejemplo. Ahora, que ellas se identificaron fue otra cosa. ¿Sí me está siguiendo? En el cuerpo de Cristo todos somos necesarios, mis amados. Dios te dio un don, Dios te dio un talento. Dígale que está a su lado, hermano, yo te necesito. Cada uno de nosotros es importante para el cuerpo de Cristo. Si usted está aquí en la iglesia con Cristo en la Alianza, si usted está en la iglesia donde esté, usted es necesario. Dios te llamó y el que te llamó te corrige, te limpia, te saca y te lleva a otros lugares. Porque ya no eres incrédulo, eres un creyente. ¿Cuántos están aquí? Otro punto. Los incrédulos están en esclavitud con Satanás. Leamos nuevamente Efesios 2:2. Vamos a leerlo mejor desde el 1. Efesios 2:1 al 3. Y fíjense ustedes algo interesante acá. Pablo está hablando de cómo era el comportamiento de alguien que no era creyente. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos por tus delitos y pecados. Estábamos muertos en pecados y delitos, mas cuando conocimos al Señor, Él nos da vida. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos siguieron la corriente de este mundo?
Que si salía de moda una cachucha, se la colocaba. Si salía de moda un pantalón rosado, se ponía el pantalón rosado. Si salía de moda una frase, le cantaba una frase. Ese es el tipo de corriente de que nos habla la palabra. Conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le damos el 3. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunto, ¿hay creyentes que no están en esa misma situación del mundo? ¿Hay creyentes que Dios los limpió, los purificó, los estableció y se fueron nuevamente a hacer lo mismo? Entonces pregunto, ¿son creyentes, Señor? ¿O sencillamente son unos incrédulos? Porque la palabra dice que ya Dios te llamó, que el Espíritu Santo te selló. Porque hoy aún hay creyentes haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Pregúntale a que está a su lado, ¿te vas o te quedas? Hay creyentes hoy haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Usted verá si esa frase que acabo de decir le da paz o lo angustia. Esa frase está nueva. Usted verá si lo que yo acabo de decir te trae paz o te trae angustia. Si realmente te estás dejando manejar por los deseos de la carne o los deseos de tus pensamientos, o sencillamente estás haciendo las cosas de una manera como lo establece la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, yo echo fuera de coque, yo danzo, yo canto, yo bailo, yo predico, yo voy a esto, yo hago aquello. Eso no nos garantiza, mi amado. Porque acuérdate que Dios te dio un don. Pastor, yo toco muy bien el piano, yo toco muy bien la guitarra, y cuando me pusieron a hacer liberación expulsé un poco de demonio. Pero Dios es el que conoce los corazones. Es como que haya un buen predicador, pero este predicador lo que quiere es ser reconocido. Este predicador lo que quiere es que la gente lo reconozca, lo aplaude, lo levante. Y predica bien, pero está actuando ¿de dónde? Desde el don. Y no podemos actuar desde el don, tenemos que actuar desde el Espíritu. Que si usted está tocando, yo admiro mucho a Jesús Adrián Romero. ¿Cuánto conoce quién es Jesús Adrián Romero? Él adora, él canta con sus ojos cerrados. A él no le importa quién lo esté mirando. A él no le importa las cámaras. Él con sus ojos cerrados, me imagino que en su mente coloca al Rey de Reyes allí y le canta y le adora a él. Cuando nosotros actuamos en el Espíritu debe ser así. Cada vez que usted vaya a bogar de paz, Señor, aquí va tu vaso. Úsame como tú quieras. Levanta al paralítico, sana al enfermo, unge la casa de usted, Señor, entre los demonios que cargan. Úsame de una manera especial y sobrenatural. Actuemos desde el Espíritu. El venir a la iglesia, el venir a aplaudir, el estar haciendo las cosas de Dios no nos garantiza, porque el Señor es quien conoce la actitud del corazón. Él es quien conoce tu verdadera intención de estar en la iglesia. Él es el que conoce tu verdadera intención de estar en las danzas, de estar en la música, de estar en un púlpito. Él es el que conoce la verdadera que te mueve. ¿Cuántos están desbloqueados ya? Porque sencillamente esto que les estoy diciendo usted lo sabe, pero mucho como que se nos olvida, porque los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y si yo me comporto como un incrédulo, ¿usted cree que usted va a heredar? ¿Quiénes son los que van a heredar? Si no son los hijos de Dios. Mateo 7, 22 y 23. Dile que está a su lado. Opera desde el Espíritu.
eché fuera demonios, prediqué, me mandaban a hacer evangelismo, iba y hacía aquello, pero ¿cuál es la actitud de tu corazón? Eso solo lo conoce Dios. ¿Quieres que la gente te vea, que la gente te aplaude? O sencillamente buscas de agradar al Rey de Reyes o al Señor de Señores. Nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios y porque estamos agradecidos con Dios. Soy de lo que piensa que si el Señor no me hubiese alcanzado, yo estuviera 3 metros bajo tierra. Y no estuviera trabajando en el metro de Caracas, no. 3 metros bajo tierra enterrado porque yo sé cómo yo era. Mateo 7:21-23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? En tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban operando en el don y no estaban operando desde el Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Pregunto ahora, ¿el infierno existe o no existe? ¿Existe el infierno, sí o no? Dios es el justo juez y dará recompensa, como ha hecho su palabra, a aquellos que son fieles a Él. Inclusive su palabra dice que venzamos todas las adversidades, porque solo a los vencedores Él le dará la corona de vida. La palabra nos enseña que en los tiempos finales aún sus escogidos serán engañados. Pero ¿quién es el engañador? ¿Quién es el que va a buscar engañar a la humanidad? ¿No es el enemigo? Satanás. Con doctrina falsa, tratando de robarnos la paz aún dentro de la iglesia, porque muchos venimos golpeados de allá afuera, venimos sin un abrazo, sin amor. ¿Usted sabe qué me costó a mí recibir en la iglesia? Un abrazo, porque me metieron en la cabeza que hombre que se respeta no se deja abrazar con nadie. Pero usted sabe lo que transmite un abrazo transmite confianza, transmite seguridad. No hay nada más maravilloso que alguien te abrace y te diga: de esta vamos a salir, las cosas van a mejorar, tranquila que yo estoy contigo, tranquilo que yo estoy contigo. Abrace a su esposa, abrace a sus hijos. La terapia dice que debemos de dar 3 abrazos diarios. ¿Cuántos están en deuda? 3 abrazos diarios, mis amados. Entonces, el infierno sí existe, pero el infierno Dios lo creó no para los hombres. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra él en el cielo. Y vamos a verlo en la Biblia. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, lugar de tormento, a donde irán los incrédulos, a donde irán aquellos que no aceptaron al Señor. Yo no sé si usted se ha escuchado en los últimos días muchas personas que han muerto de un infarto. Muchas. Quizás distantes, quizás cercanos, pero es la misma situación. Quizás la temperatura, quizás las preocupaciones que no logran manejarla. Y si esa persona no habían aceptado al Señor, se va a una condenación eterna. Nosotros anoche nos acostamos con la esperanza de que hoy nos levantarían, pero muchos no se levantaron. Algunos ya dejaron de existir. Por su misericordia, usted y yo que estamos hoy aquí, nos regaló un nuevo día, un nuevo amanecer. Por eso le digo,
glorificamos, por eso lo alabamos. Probablemente lo fuerte a Él. Entonces vemos allí en esa escritura que existe un infierno, un lugar de tormento, pero fue creado para el diablo y sus demonios. Mateo 13, 40 al 43, vamos a leerlo. Mateo 13, 40, dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, a sus ángeles y recorrerá su reino a todos los que le sirven de tropiezo, de los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquel que le dé de tropiezo a su hermano, aquel que hizo lo malo y no se arrepintió, aquel que es incrédulo, dice la palabra que será echado en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de seres humanos. ¿Te dio angustia o te dio paz? Sigamos con el otro. Entonces los justos, digan conmigo, está hablando de chacaralidad. Señor, gracias. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Los justos resplandecerán, aquellos que hacen las buenas obras, aquellos que se mantienen haciendo la voluntad del Padre, aquellos que se mantienen en rectitud, serán una luz que resplandecerá y serán apartados, serán tomados como justos. Yo que usted me fuera alegrado por eso, porque en medio de todo, el que practica la justicia, justo es. Que he fallado, que he pecado, la palabra dice que si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, seremos prosperados, porque el que lo encubre, vendrá pobreza. ¿Cuántos están aquí? Ya para ir cerrando. Entonces pregunto, ¿existe o no existe un lugar de tormento? ¿Existe o no existe el infierno? Lucas 16, 23 y 24. Y en el Hades, ahí está hablando de la parábola del rico y de Lázaro. No la desgloso porque es muy larga, pero léala en casa. Y en el Hades alzó sus ojos estando en el tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voz se dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. En esta reflexión Jesús habla de un hombre rico y de Lázaro, un hombre pobre, que deseaba comer las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Dice las escrituras que murieron ambos el mismo día. El rico fue a un lugar de tormenta, donde dice las escrituras que se estaba quemando. Pero Lázaro fue a un lugar de paz, fue al seno de Abraham. Y aunque había una gran cima que los separaba, porque cuando usted lee la parábola, ni este puede pasar para aquí, ni este puede pasar para allá. Pero alzando sus ojos veía a Lázaro en un lugar de paz. Y le decía al padre Abraham que le colocara, que le permitiera, por lo menos, traer un poco de agua a su lengua porque se estaba quemando. Y pregunta, ¿existe o no existe un lugar de tormenta? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Cuántos son la iglesia de Jesús? ¿Cuántos son la iglesia de Jesús? La iglesia de Jesús, la iglesia que somos cada uno de nosotros,
somos los que le haremos resistencia al enemigo. La palabra dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que descendió a los infiernos y le quitó las llaves del Hades a aquel que tenía la muerte. Y por eso nosotros, la iglesia, tenemos el poder, tenemos la autoridad de triunfar sobre las adversidades y de triunfar sobre el reino de maldad. ¿Cuántos se alegran por eso? Diga conmigo, la victoria sobre el reino de las tinieblas ya se logró en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están? El mensaje te trajo paz, te trajo angustia. Mis amados, quizás estos no son esos mensajes que sacan aleluya, de gozos, de alegría, pero es una exhortación, un llamado a cada uno de nosotros que no nos descuidemos, que nos aseguremos que nuestro nombre está en el libro de la vida. Que no sea por una situación en la iglesia, una situación allá afuera, perdamos nuestra salvación. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo sé que esto no trae paz, pero mi intención es que no te acomodes. Mi intención es que sigas luchando. Mi intención es que no pierdas la paz. Mi intención es que sigas adelante, avanzando, creciendo, haciendo la obra de Dios. Que nadie te quite tu llamado, que nadie te interrumpa, que nadie ponga tropiezo, porque Dios te ha llamado a este lugar. Y Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Cierro con 1 Juan 2:29. Ahora sí cierro, lo prometo. 2:28, por favor. Se me cuelga el 9. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mi pregunta: ¿te vas o te quedas? Lo dije al principio. El que se va es porque se va avergonzado. Ojo con lo que está diciendo por ahí. ¿Te vas o te quedas? El que se va es porque se va avergonzado. El que se queda es porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuán privilegio tenemos usted y yo? Que el Señor abrió nuestros ojos. Aún hay millones de personas allá afuera siendo incrédulos que aún no conocen del Señor. Por lo menos usted y yo tenemos esperanza que si nos pasa algo, Dios nos guarde a todos, estaremos delante de la presencia de Dios. Pero esas personas allá afuera no tienen esperanza porque aún no conocen al Señor. Te hablo a ti que me ves a través de estas cámaras. Si aún no conoces a Jesús, si aún no has entregado tu vida a Él, corre, declara con tu boca, acepta a Jesús en tu corazón. Él no quiere que te pierdas, Él quiere que vengas a evidenciar. Y si ya eres cristiano, no pierdas tu salvación. No te acomodes mucho en la iglesia, preocúpate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y que cuando sus ángeles, cuando estés de frente y Jesús le pregunte a sus ángeles, ¿está escrito el nombre de él, de ella? El ángel puede decir: sí, Señor Jesús, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el Señor te diga: pasa al gozo de tu Señor, siervo fiel. Dios te bendiga.